Esta historia inicia con el príncipe Kyle gritando en medio de una fiesta que anulaba su compromiso con Scarlett porque él había decidido que se casaría con Terenesa, lo que alegraba a todos en la sala y los felicitaban. Incluso Terenesa prometía ser la mejor esposa y esta gentileza la recalcaba Kyle al compararla con Scarlett, quien al contrario solo era una mujer muy aburrida con la que llevaba 17 años comprometidos, pero Scarlett le recordaba que ellos estaban comprometidos desde antes de nacer porque sus familias habían firmado aquel trato y sabía que era algo que él no podría anular solo por gusto, pero Kyle estaba confiado porque sabía que ella había cometido muchos crímenes por culpa de sus celos hacia Terenesa, ya que la torturaba diariamente en la academia. Incluso la chica fingía tristeza, pero Scarlett confiesa que esa era la primera vez que había visto a aquella mujer. Esto ofendía a Kyle porque creía que la estaba menospreciando por su estatus, pero Scarlett solo mantenía una expresión sombría mientras que Kyle pensaba que había ganado. Incluso quería aprovechar el momento para mencionar otras fechorías más, pero Scarlett ya se había cansado de escuchar y decide aceptar la disolución de su compromiso. Pero al darse por ganador, Kyle comenzaba a menospreciar a Scarlett, pero al escuchar que la llamaban villana, ella decide que entonces debería hacerlo, así que pide un último favor, comenzando a acercarse porque Terenesa pidió que él la escuchara, pero esa petición tenía un poquitico de ira acumulada. Ya valieron madres. Pero sin darle tiempo al príncipe de responder, ella lanzaba su golpe. Momento después, ella explicaba el motivo por el cual actuó de esa manera, ya que esos dos idiotas le habían enfurecido, pero para comprender bien el porqué, hay que viajar al pasado, ya que ella normalmente recurría a los golpes y llegó a enviar a varios nobles al hospital, pero ella siempre actuaba de esa manera por una razón justa. Pero Leonard, su hermano, le recordaba que lo único que él vio la última vez era a ella sonriendo llena de sangre. También le recordaba que en la próxima fiesta ella debutaría como una dama, así que debería empezar a comportarse como tal. Llegado aquel día, el príncipe Kyle se le acercó siendo muy grosero, porque ante su respuesta él solo la insultaba, además de que le avisa que ella se convertiría en su ayudante. Pero estas palabras enojaron a Scarlett, pues ese fue el día en que conoció al idiota de Kyle, pero ella intentaba contener su ira sin importar que él siempre la hostigara constantemente, e incluso ella intentó buscar ayuda con su padre, quien solo le dio la espalda porque no podía hacer nada con ese compromiso. Y de este modo pasaron los años y al cumplir los 15 ella entró a la Academia Real, donde era muy famosa por su excelencia e incluso la llamaban la Rosa de Hielo. Pero el idiota de Kyle seguía humillándola en público. Menos mal, para esta época ella ya controlaba mejor su ira, ya que sin importar qué le hiciera, a ella no le daba importancia, porque incluso se metía a su salón exigiendo ridiculeces, y cuando algunos intentaban ayudar, él les recordaba que era el príncipe y nadie podría decirle nada. Pero más tarde solo le hacía reclamos a Scarlett como todo un niño mimado, pues estaba malhumorado por esto, pero él no lo soportaba más, y para asegurarse que no se siguiera burlando de él, le cortaría el cabello. Y aunque ella intentaba detenerlo mencionando a su padre, él sabía que su familia no podría hacer nada porque ellos solo eran perros fieles del rey, y mientras él no cancele el compromiso nadie más podría hacerlo, pues ella viviría toda su vida como su esclava, y esto ya estaba colmando la paciencia de Scarlett. Pero alguien logra interrumpir el momento, siendo el príncipe Julius. Siendo el príncipe Julius quien bajaba de un árbol al reconocer a su tonto hermano, recordándole que por esa actitud fue que lo degradaron a clase normal, y tenía mucha razón con ese comentario. Pero se dirige hacia Scarlett y le pide disculpas por la actitud de su hermano, pero ella solo ocultaba sus manos empuñadas y no le daba importancia, porque él siempre hacía lo mismo, y esto no le gustaba mucho a Julius, porque hasta donde él sabía solo le hacía algunas bromas, pero no tenía idea de que se la pasara amenazándola con dagas. Pero Kyle trataba de echarle la culpa a ella porque según él, ella nunca lo había respetado, pero le pide a su guardia que se llevara a Julius de allí, algo que el chico negaba, porque él no podía levantar la mano contra la sangre real, y esto enfurecía al chico y se marchaba del lugar. Mientras que Scarlett le agradecía a Julius por su ayuda, pero él ya sabía que si no hubiera intervenido, a Kyle le habría ido un poco mal. Ella le preguntaba qué hacía él en aquel árbol y él le dice estas palabras, pero Scarlett comenzaba a resumir que en aquel reino habían dos príncipes, Julius, quien iba a ser el futuro rey, pero como él no toleraba la injusticia, muchos nobles se sintieron amenazados y por eso intentaron que Kyle tomara el mando. Gracias a esto hay dos facciones en la academia que se pelean constantemente por sus ideales,
sociales, pero a ella no le interesaba meterse en ese lío. Sin embargo, el príncipe Julius ahora había encontrado un motivo por el cual mantenerse en clase, mirando fijamente a Scarlett durante varios segundos, notando cómo la expresión de la chica cambiaba un poco. Al siguiente día salieron los resultados del examen de habilidades, donde Julius quedó en primer lugar, Scarlett en segundo, lo que la dejaba perpleja, pues ella siempre había sido la primera y eso era algo increíble porque ella nunca había podido sacar más de 99 puntos, pero él había sacado 100 puntos en todos los exámenes. Pero el puntaje de Scarlett se debía a que los entrenadores no les gustaba su postura ni su uso de magia, siendo un claro ejemplo de que ellos tienen preferencias, pero le enojaba que Julius hubiera conseguido lo que ella nunca ha podido. Pero justo este aparece y ella de inmediato cambiaba su actitud recalcando su buen puntaje, pero su respuesta la enfurecía rompiendo una pared. Pero eso sí, eso fue en su cuarto, aunque ella sabía que le había declarado la guerra, de modo que ahora tenía que esforzarse más, logrando en los próximos exámenes recuperar su puesto, algo que la tranquilizaba. Pero Julius aparecía felicitando su logro porque él sabía que se lo merecía, pues verla entrenar todos los días dio sus frutos y estos elogios hacía creer a los demás que ellos tenían algún tipo de relación. Pero sus amigas arruinaban su felicidad porque todos habían escuchado que Julius hizo mal este examen a propósito para dejarla ganar. Mami, esa no era la expresión de una dama, pero ella sabía que no podía volver a caer en las provocaciones de él, comenzando a ignorarlo cada vez que le intentaba hablarle. Pero en la tarde no pudo evitarlo y le pregunta por qué siempre estaba cerca de ella. Pero aunque él lo intenta evitar, ella ya sabía que era a propósito, y esto divertía a Julius porque era divertido ver cómo la Rosa de Hielo hacía tantas muecas, y él sabía que ella se esforzaba en mantener una cara neutral, pero desde que la vio por primera vez, él sabe que ella refleja todo lo que piensa en su rostro, incluso logra adivinar lo que ella estaba pensando de él. 考えているかわかりますか? 腹黒王子め、さっさとどっかに消え失せなさい。だろ? Efectivamente, se mamó. Cosa que la preocupaba porque no sabía que hacía muecas, porque ha tratado de mantener su rostro calmado desde que conoció a Kyle. De camino a casa charlaban un poco mientras que Scarlett recordaba que hace unos días Kyle le había amenazado pensando en que tal vez Julius estaba molestándola con la intención de alejarla de él. Pero al verlo, él vuelve a mencionar sus muecas. Además, halagaba su cabello, pues él no permitiría que nadie le pusiera un dedo a su hermoso pelo plateado, y mucho menos por las estupideces de un tonto, y esto ponía un poco nerviosa a Scarlett. Pero el tipo se mandaba alta frase. Sí, ¿qué más podía esperar? Pero el tipo hablaba de esto como si fuera normal, porque incluso tenía un cuaderno sobre ella, ya que dejarla ir sería como disparar un tesoro, soltándose alta pregunta, garantizándole que él la trataría mejor. Pero Scarlett rechaza su oferta, y de ese modo fue que su ira y estrés se habían acumulado a niveles insospechados, y empezaba a soñar todos los días con querer darle un puñetazo a ambos príncipes. Y ahora estaba liberando su ira acumulada, y todo gracias a Terenesa, quien activó la chispa, y ese golpe fue suavecito, le dio un leve roce. Eso tuvo que doler. Pero esto deja muy aliviada a Scarlett, quien incluso amenazaba al príncipe y luego empezaba a caminar pensando que todos los allí presentes eran parte de la facción de Kyle, los cuales había tolerado solo porque era la prometida de él. Pero ahora que ya su compromiso fue anulado, sabe que debe desahogarse, y eso enojaba a todos y pedían ayuda a los guardias. Pero ella solo usaba su magia para ponerlos a dormir y luego se dirigía hacia los demás y empezaba la carnicería. Incluso los nobles ofrecían a sus hijas y esposas a cambio de protección, también ofrecían a esclavas como recompensa, pero esto delataba un crimen en el mismo salón real. Pero el tipo, para salvarse de su juicio, le echaba la culpa a Kyle. De ese modo todos comienzan a ofrecer esclavos como recompensa para que los protejan. Pero las palabras de Scarlett retumbaban con verdad, pero era el momento perfecto para ella moler a golpes a ese montón de basura. Un hermoso baile, unos pasos perfectamente coreografiados. Ese baile le hizo recordar a este tipo que hace un tiempo había escuchado sobre ella, pues era conocida como la Dama Rabiosa. La tipa es una leyenda, y para terminar le pedía a Kyle que baile la última pieza con ella. Ahora sí, a desquitarse de esos años de burlas y abusos, justo cuando Leo intentaba detenerla, pero ella no dejaría de bailar solo por esas palabras, ya que ahora que terminaba su baile, la alegría rebosaba en su rostro.